aunque el espiritismo solo hubiese quitado al hombre sus dudas acerca de la vida futura, ya hubiera hecho más por su adelanto moral que todas las leyes disciplinarias que lo frenan, pero no lo cambian. Sin la preexistencia del alma, la doctrina del pecado original sería inconciliable con la noción de justicia divina, ya que responsabilizaría a todos los hombres por el pecado de uno solo. Carecería, además, de sensatez y justicia si, ateniéndonos a tal doctrina, creyéramos que ese alma no existía en la época en que se cometió la falta, por la cual se pretende responsabilizarla. Con la preexistencia sabemos que el hombre trae consigo al renacer el germen de las imperfecciones y defectos que no ha corregido y que se traducen en instintos innatos y tendencias determinadas hacia tal o cual vicio. Allí reside su auténtico pecado original, por el cual sufre naturalmente sus consecuencias, mas con una diferencia capital. Su sufrimiento se origina en errores propios y no en los de un tercero. Además, existe una segunda diferencia que alivia, consuela y representa equidad. Cada existencia ofrece al hombre unos medios para redimirse y reparar, así como para progresar, ya sea liberándose de alguna imperfección o adquiriendo nuevos conocimientos, hasta el momento en que su purificación sea completa y no tenga más necesidad de la vida corporal y pueda vivir entonces la vida de los espíritus, eterna y bienaventurada. Debido a esa misma razón, quien ha progresado moralmente trae al renacer cualidades naturales, al igual que quien ha progresado intelectualmente posee ideas innatas, se identifica con el bien, lo practica sin esfuerzo, sin cálculo y, por así decirlo, sin pensar siquiera. En cambio, quien está obligado a combatir sus malos instintos permanece todavía en estado de guerra interno. El primero ya venció, el segundo lucha por vencer. Por consiguiente, hay virtud original como hay saber original y pecado, o dicho con más propiedad, vicio original. O sea que si estamos haciendo el bien, haremos el bien. Y nos iremos perfeccionando, y si no, madre mía. El espiritismo experimental estudió las propiedades de los fluidos espirituales y su acción sobre la materia. Ha demostrado la existencia del periespíritu, presentido por los antiguos y designado por San Pablo cuerpo espiritual, es decir, el cuerpo fluídico que acompaña al alma después de la destrucción del cuerpo tangible. Sabemos hoy que el periespíritu es inseparable del alma y es uno de los elementos constitutivos del ser humano y el vínculo transmisor
del pensamiento que durante la vida corporal sirve del lazo entre el espíritu y la materia. El periespíritu juega un papel muy importante en el organismo y en un sinnúmero de enfermedades que están ligadas estrechamente con la fisiología y la psicología. El estudio de las propiedades del periespíritu, de los fluidos espirituales y de los atributos fisiológicos del alma abre nuevos horizontes a la ciencia y explica una infinidad de fenómenos incomprensibles hasta hoy, debido a la ignorancia de la ley que los gobierna. Estos fenómenos son negados por el materialismo porque se relacionan con lo espiritual, a la vez que calificados de milagros o sortilegios por otras creencias. Tales son, entre otros, los fenómenos de doble vista y de visión a distancia, de sonambulismo, ya sea natural o provocado, de efectos físicos, catalepsia y letargia, presciencia, presentimientos, transfiguraciones, apariciones, transmisión de pensamiento, fascinación, curas instantáneas, obsesiones y posesiones, etc. Demostrando que tales fenómenos obedecen a leyes tan naturales como las que rigen para los fenómenos eléctricos, así como las condiciones naturales en que se producen. El espiritismo destruye el imperio de lo maravilloso y lo sobrenatural y, en consecuencia, la fuente de la mayor parte de las supersticiones, al mismo tiempo que hace comprender la posibilidad de ciertos hechos hasta hoy considerados quiméricos, rechaza otros, demostrando su imposibilidad e irracionalidad. La Génesis capítulo 1, 35-40, Allan Kardec. Claro, así como acepta o están, vemos algunas actividades que pueden considerarse paranormales para algunos, también hay que tener en cuenta que pueden ser algunas cosas en algunas personas no naturales, ¿no? Digo yo, que quiero decir que uno tenga doble visión o que pueda ver espíritus y esto, hay que tener también mucho cuidado con lo que se dice y que se hace, claro. Y quién lo dice y quién lo hace. Y a mí me ha llamado también la atención eso que dice del pecado original, que era pues como o el error original, por decirlo de alguna forma, por quitárnoslo de los pecados estos, ¿no? Porque, claro, era como, ¿por qué le tienes que echar la culpa a una persona de lo que, no sé, por qué tienes que cargar con las responsabilidades de una persona que ni conoces, ¿no? Que dicen que fueron los primeros padres y no sé qué. Como que ahí había algo que, como un poco injusto de alguna forma, ¿no? Aunque, aunque si bien sabemos ahora en estos últimos tiempos que sí que estamos influenciados también por esa paragenética de nuestros antepasados, ¿no? De que todo lo que ellos han vivido y lo que no han podido superar o lo que han superado también nos lo transmiten, pero vamos, que eso sería una parte, aunque sea importante, pero el cargar con toda la responsabilidad de decir, bueno, pues tú en esta vida pues lo vas a pasar mal por los errores
de Adán y Eva o algo así, ¿no? Y es como, no sé, como que era algo que quedaba un poco injusto, ¿no? Y me supongo que en aquella época, en 1800, sería como una revolución saber que, pues eso, que cargamos con nuestros propios errores y que somos responsables de nuestros errores y que venimos pues a compensarlos y hacerlo mejor que la última vez que estuvimos. Y si agraviamos a alguien, pues queremos compensarle de alguna forma y que todas las relaciones y todo lo que nos pase, pues que tiene un sentido y que no hay nada casual, no hay nada que se escape, como decía el Maestro Jesús, eso, de todos los pelos de tu cabeza están contados, aunque ya vayan quedando menos, Y a mí. pero que no había nada que se escapara a la casualidad, de que no tenemos por qué cargar con la responsabilidad de nadie, sino con la nuestra. Y bueno, pues seguramente ayer Emi me venía comentando sobre los apellidos, con quién se había relacionado mi hermana, con... Digo, sí, sí, es que seguro que no es nada casual, que en otras vidas, según estaba leyendo en el libro de Divaldo, este del rumbo al mundo de regeneración, comentaba eso también, que estaban haciendo una sesión de mediumnidad y salía pues, del año 1494 pues, de unos obsesores, de que esa persona estaba en la corte y pues todas las personas que había tratado mal pues estaban en esa venganza contra ella y por eso lo estaba pasando tan mal, que no era una cosa... Y bueno, pues claro, no la habían perdonado así tan fácilmente, vamos, no la habían perdonado en absoluto, la estaban como persiguiendo, atormentando. Y claro que todo eso pues venía de nada menos que de aquella época, igual que le pasaba a Divaldo en la película con ese obsesor Sí, suyo, muy bien. que venía de la época de la Inquisición o por ahí por lo menos, ¿no? Sí, sí. En el 1500, entonces. Entonces era, me supongo que en aquella época sería algo como muy importante el saber que, pues eso, que no tendríamos que que cargar con los pecados de nuestros antepasados, sino por lo menos nuestras responsabilidades son las que teníamos por las que dar cuenta, ¿no? Y quizá ahora una pequeña parte, pues sí, por algo de nuestros antepasados, pero bueno, que tampoco es casual, porque tampoco hemos caído en nuestra familia por Por casualidad. casualidad. Entonces, si algo tenemos que arreglar de nuestros antepasados, pues es porque estamos involucrados en eso. Yo creo que no se escapa nada, ¿no? A esa inteligencia suprema lo tiene todo muy bien controlado, vamos, que Y no. mejor que lo paguemos ahora y no que tengamos que volver otra vez para volver a pagar lo mismo, claro. Sí, y bueno, Si como decía aprendemos. Rivaldo, pues todo lo que podamos hacer por el bien, pues mejor, como dice, como nos diría Rosa, a lo mejor con el Dharma, ¿no? Todo lo que podamos hacer de bien en ese Dharma, pues puede aliviar nuestro karma. Eso no lo tendrá que decir Rosa, mejor, ¿no? Bueno, es así, José. Es que también, como decía, que cada uno trae sus tendencias de vidas pasadas, ¿no? También se ha leído. Y es así, porque a veces decimos, no sé, en el fondo todos somos hermanos, todos somos un uno. Entonces, hay gente mala porque no puede evitar ser mala, es su naturaleza. Igual que una persona es buena porque es que no puede dejar de ser buena, no es que sea buena porque, o sea, haces el bien porque es que te sale de dentro, ¿no? Porque ya vienes con esas connotaciones, con esas cosas de vidas pasadas, ¿no? Ese trabajo. El que siembra, lo que siembra recoge. Si eres más perezoso, el precio que tienes que pagar es más caro en la próxima reencarnación. Entonces, esta doctrina nos enseña, tanto la doctrina espírita, que lo que siembras recoges, ¿no? La ley del karma está incluida en ello, en eso.
y hay que, pues eso, intentar mejorar un poquito para no tener que pagar, no ser perezosas o no ser, para no tener que pagar un precio extra, ¿no? Luego, más tarde. Aprovechar lo que se pueda en esta vida. Y desde luego, tanto Divaldo como los grandes maestros de toda la humanidad es el amor, la compasión y sobre todo el servicio a los demás. La ayuda y el servicio a los demás es lo que más nos ayuda a evolucionar y no pensar tanto porque al servir a otras personas ya no pensamos tanto nosotros mismos, nuestro ego, nuestro egoísmo, qué ventaja puedo sacar de esta situación, de esta amistad. Es que el ego funciona de esa manera. Si tienes una pareja, a ver qué me va a aportar, si no. Y esas cosas son muy sutiles, son engaños muy finos del ego, no nos damos cuenta. Y a través de estas doctrinas nos vamos dando cuenta. Sí, a mí me gustaría aportar que la humanidad parece ser que si no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla, cuantas veces haga falta. Eso me lo enseñó un profesor catedrático ahí en la Universidad de Madrid, que yo he sido trabajadora, secretaria, pero él era mi gerente y me soltaba esas palabras y yo decía, pues ahora me tiene usted que dar alguna explicación porque yo no he llegado a la universidad. Y bueno, él me decía que es necesario que nos interesásemos más por lo que nos hace vivir mejor la vida y sin tantas equivocaciones, y qué es lo que nos hace cometer torpezas y equivocaciones y tal, que nos lo planteáramos y rectificáramos lo más posible. Que en la rectificación hay una enseñanza que nos viene muy bien y eso es propio de los seres humanos. O sea que los seres humanos tenemos una tendencia a equivocarnos porque somos muy olvidadizos. Pero también es verdad que si tenemos una especie de disciplina sana, la que sea, sana, saludable, pacifista, va a ayudarnos a tener una buena base existencial como ser humano, y que si nos falta mucho por saber o mucho por hacer o poco o por deshacer o por resolver o por sanear o por reconciliar, va a ser nuestra disposición, pero que además, como va a ser todo un poquito grupal, porque cada vez somos más. Antes, como decíais, en el 1500 había bastante menos gente en el planeta que los que estamos ahora. Y parece ser que el 99% estamos de repetición, pues entonces venimos desde entonces, incluso antes. También otra profesora decía que hasta de la 8ª generación podemos estar resolviendo cosas en esta, porque ellos y ellas, algunos de ellos han entrado en investigación ya por pura necesidad y aportan información y hasta pruebas de hasta dónde han podido llegar para resolver ellos y ellas. Y es cuando han tomado interés en estudiar la ciencia de la medicina y así poder compartir desde alguna institución que pueda ser más educativa y dar informaciones más globales, porque también la gente común y corriente necesitamos estar bien informados. Cuando yo soy partidaria de eso, eso es lo que os quiero dar a entender. A mí me vais a tener siempre en el mundo devocional partiendo de que yo no tengo por qué hacer ni vivir vejaciones al espíritu. Entonces, eso quiere decir que aunque no me lo sé todo, ni voy para sentar cátedra en nada, pero sí que me considero un ser humano, que tengo una serie de derechos naturales por haber nacido como ser humano en el planeta Tierra, y aunque haya otros que me ofrezcan el universo entero porque son capaces con su inteligencia y con su dinero de llegar hasta vete tú a saber dónde, esos no pueden ser mis maestros en nada. Nada más que están usando su inteligencia y su economía como les da la gana y no para el bien común y tampoco para
ni tan siquiera el bien común material, que es por donde empezamos, los seres humanos, porque como somos tan olvidadizos, pues tenemos que empezar casi como pues al desnudo, como Adán y Eva. Pero hacer el papel de al desnudo como Adán y Eva en todas las etapas de nuestra vida, entiéndaseme bien, y a cualquier edad y de cualquier manera, eso no nos corresponde en el siglo XXI a ningún ser humano. Al contrario, a la mayoría de los seres humanos nos corresponde sentir que estamos unidos como humanidad por lo que nos une, no por lo que nos separa. Eso es de la naturaleza del todo, del que ha hecho la creación, le demos un nombre o le demos vida o le llamemos universo, como sea. A mí me gusta llamarle padre y madre universal, porque tenía una parte femenina y una parte masculina. Y luego, ¿cómo se la compuso aquí en la Tierra? Pues no lo sé. En la Génesis da muchas explicaciones y yo pues voy aprendiendo. Pero lo que sí que sé es que no pretende que lo vivamos todo al desnudo y hacer abusos por el desnudo y tener poco conocimiento y pocas maneras de solucionar. O sea, cada vez que cometemos un error tiene que venir enseguida la ayuda para corregir y para sugerirme algo que me saque del error. Eso es lo naturalmente para la humanidad y sobre todo en el siglo XXI. Y lo otro no me resulta tan natural para la humanidad. Y deberíamos estar ayudándonos a tener una muy buena información y una muy buena ayuda de la humanidad, pero también de los amparadores y amparadoras. Porque yo en las películas les veo que están muy organizados y entonces, como soy más bien que reconozco que es posible que así sea, pues también tienen que serlo aquí. Cada vez nosotros como humanos reconocer que admitimos errores, corregimos sanamente, pero que la ayuda, Dios se ayuda, siempre es bienvenido, porque partimos de que hay mucha gente que o está mal informada o quiere hacer mal, como dice Rosa, o tal, pero es que a mí ese tipo de personas solo me interesa para meterlas en la oración y que empiece a despertarlas las leyes universales, las leyes naturales, que no entremos en pelea con ellas ni en conflicto, pero que no se queden así como remolones y remolonas, porque es que en el siglo XXI ya no hay tiempo para eso, y menos como humanidad, porque nos las están pegando por todos los lados a la humanidad. Y la pandemia ha sido una llamada, una alarma grandísima, porque ha sido para el ser humano, más que para ningún otro ser de la creación. Y cuando ya tocan directamente así, el profesor Waldo Vieira, que fue uno de los promotores allí en Brasil de los espíritas, aunque luego tuvo otro proyecto propio, pero nos decía que cuando sucede algo alarmante en la sociedad, en cualquiera, en la oriental o en la occidental, que afecta a los seres humanos y sobre todo que se lleva por delante a los de corta edad, entonces es el momento más indicativo para empezar a reflexionar socialmente y sobre todo para que nunca jamás se vuelvan a cometer los errores que llevaron a ese error. Entonces... Pero es que en este mundo en el que vivimos, el bien y el mal siempre existen. No solamente, no todo, quiero decir, siempre ha habido guerras, siempre ha habido pandemias, siempre ha Ya, habido pero eso forma cosas. parte de la mentalidad egoica. Yo estoy aprendiendo de las leyes de Dios. De la vida. Eso forma parte de la vida. No, El bien y el mal son las dos caras de la misma No. moneda. Y siempre habrá gente buena, siempre habrá gente más que se aproveche de los demás. en el planeta Tierra es posible que no, Rosa. Hasta ahora, desde que el mundo es mundo, el mal siempre ha existido. Que intentamos mejorarlo, llevarlo, pero las guerras, las pandemias, los que roban, los que se prostituyen y todo lo que tú quieras llamar malo, existe desde que empezó el mundo hasta hoy. Claro, porque todavía claro, pertenecemos... Pero claro, eso no quiere decir que por eso hay que aceptarlo, hay que luchar, hay que trabajar, pero tampoco, es que es lo que estamos diciendo, cada uno viene en un grado de evolución y hay gente que roba, que hace esto por lo que sea,
pero tenemos que ser más buenos, porque mira, hasta la gente, mira, el otro día estaba leyendo una cosa y me cayó muy bien, porque decía, ¿quién eres tú para juzgar, por ejemplo, a un ladrón? Por él ser ladrón es que tú no eres ladrona, te hace a ti ser buena persona. ¿Y quién eres para criticar a la mujer que va por la calle prostituyéndose? Es gracias a ella que tú eres casta. Y eso me hizo pensar, no hay que juzgar tanto y que el mundo hay bien y hay mal de toda la vida. Y estamos en un planeta muy bajo en evolución. Hay planetas mucho más superiores. Eso no quiere decir que o sea, que no por eso dejas de luchar o de combatirlo, en absoluto. Yo voy con mi karma, con mi historia, intentando mejorarme cada día, intentando ayudar y si puedo ayudar a los que están haciendo una obra social o cualquier cosa para aliviar el sufrimiento o ayudar a la gente que se sale de las, dijéramos, del bien, pues ayudarles. Esa es nuestra misión, pero el mal... Y a mí me está tocando desde que tengo 9 años de edad a El olvidarme mundo más perfecto no esto existe. que El mundo en la Tierra humana no, porque no es un planeta en sí perfecto. Aquí los hombres son violentos, hay violencia, hay odio, y esas cosas existen y han existido siempre. Ya sabemos que no son buenas, pero vivimos en un mundo en que es dual, está el bien y el mal, siempre con nosotros. Es un planeta de regeneración, sí. Es Bueno, vamos a la Vamos a regeneración. seguir, que si no... es un planeta hospital-escuela, y cuando ya estamos en un planeta hospital-escuela, lo que hay es que sanear, reconciliar y seguir. Eso es lo que estamos Lo que no podemos aceptar nunca más por historia, porque el que no la conoce está condenado a repetirla, es hacer negociaciones que nos lleven a separaciones, a guerras, claro, a terrorismos, a perversidades y a claro, sadomasoquismos. completamente Eso no. de acuerdo contigo. O sea, Completamente. con ello no hay Totalmente de ahora sí. acuerdo. Claro. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta, yo, por ejemplo, muchas veces, en especial ahora, en este tiempo, ¿no? Digo, porque o sea, sí que veo a lo mejor barbaridades que pasan y yo me siento, me congojo, porque Sí. yo digo, pensar que yo he hecho lo mismo alguna vez. Sí, O sea, también lo hemos dicho. Yo cuando veo las guerras, veo barbaridades que están pasando y digo, Dios, y pensar que yo puedo haber hecho esto en algún momento. Y gracias porque hoy tengo esta mentalidad. No es perfecta, obviamente, ni muchísimo menos, y queda muchísimo para que yo sea Dios, pero gracias, Señor, porque hoy puedo discernir, ¿no? Discernir lo que yo creo que está bien, que no quiere decir que esté bien, pero lo que yo creo que está bien, ¿no? O lo que yo creo que no está bien, que son esas cosas. Pero claro, a veces me cuesta muchísimo no juzgar a esas personas que han cometido ese acto. Y entonces termino pensando, y tú has podido haber hecho lo mismo. ¿Cómo lo vas a juzgar? Y bueno, es complicado. Es complicado. Para los que creemos en este tipo de cosas, ¿no? Sí, tenemos que corregir. Es que yo me veo en lo cotidiano haciendo eso. Podría no hacerlo. ¿Y a quién le importaría? Si como estamos todavía a mogollón o popurrí, pues ¿a quién le importaría? Pero sin embargo yo veo algo por hacer mejorable o por corregir mejorable y lo hago. ¿Le importe o no le importe? La satisfacción es que me he dado cuenta, como ha dicho Adriana, tengo un discernir que ahora lo puedo aplicar y ahora, después no lo sé, pero ahora sí. Y voy a por todas, o sea, como diciendo yo aquí, es verdad que estoy dentro de ese popurrí, pero la verdad es que si por mí fuera,
yo ya me hubiera puesto un poquito al margen, o mejor dicho, lo que aplica mucho en las enseñanzas budistas e hindúes y tal, la sabiduría de ir por el término medio, que no es nada fácil, porque es internamente, es externamente, es grupalmente, es socialmente, es planetariamente, y no es Sí. nada fácil, ¿eh? Pero es una manera de ir enderezándose sin obligarnos, Pero se ha comentado en lo que ha estado leyendo Adriana, que lo más importante es la purificación, lo que nos hace evolucionar. Entonces, es purificar nuestro cuerpo en la medida que podamos, pero también lo que nuestros ojos miran, porque puedes evitar mirar una película violenta o cosas que luego lo que oyes no es lo mismo. Entonces, es purificar un poco todos los sentidos, tu mente, la mente, que es la que nos arrastra mucho, y en el fondo estamos en ese camino, tanto Adriana como nosotros, intentando purificarnos en la mejor medida posible. Y es lo que estabais leyendo en el texto. estamos uniendo a quitar la ignorancia por el intelecto, que sacamos buena información, y uniendo la sanación, porque ahí hay una área que ya no podemos olvidar, ya la tenemos. Claro. Y si no hay nada casual, no hay nada casual, hay que tenerlo en cuenta. Claro, y discernir lo que hacemos, lo que pensamos, o sea, la discriminación para intentar coger lo bueno y todo lo que nos pueda perturbar o molestar o desequilibrar, pues ir quitándolo. No es nada fácil, ¿no? Pero bueno, es como dice Adriana, te das cuenta de que tienes que ir por ahí, ¿no? Haciendo un esfuerzo día a día en mejorar. ¿Habéis visto cómo hemos entrado en calor? Sí. Vamos a seguir, José, que si hay que leer mucho, luego se nos hace muy tarde. Vale. Muy bien. Aquí está. Sigo yo, ¿no? Sí, Emi, lee tú, por favor. Vale, Rosa. Bueno, pues la pregunta es la 825. ¿Y hay en el mundo posiciones en que el hombre pueda jactarse de disfrutar de una libertad absoluta? Y dice, no, porque todos vosotros os necesitáis mutuamente, tanto los pequeños como los grandes. La siguiente pregunta es, ¿en qué condición el hombre podría gozar de una libertad absoluta? Y la respuesta, en la de ermitaño en el desierto. Desde el momento en que dos hombres están juntos, tienen derechos que respetar y por consiguiente ya no gozan de una libertad absoluta. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿hay en el hombre algo que escape a todo tipo de coacción y por lo cual goce de una libertad absoluta? Y la respuesta, por el pensamiento, el hombre goza de una libertad sin límites. Pues el pensamiento no conoce obstáculos. Se puede impedir su manifestación, pero no aniquilarlo. O sea, podemos educarnos. Nuestra mente egoica podemos educarla hacia la mente correcta de Dios. Igual que hacemos con los perritos, los gatitos y todas las mascotas que tenemos. Si los podemos educar y nos da un resultado, también nosotros podemos educar a una parte que está mal informada o que es ignorante o en fin, cada cual a lo que nos toque. Hay gente que es que no solamente dice que no quiere saber, sino que se quiere embrutecer,
porque eso le da más dinero y más maneras de vivir fácil, y entonces es que ya digo que es una cuestión de ir eligiendo lo que nos conviene a la mayoría para ver si esto se puede vivir un poquito y asimilar mejor desde el principio, desde la propia vida, de la familia, en fin, que vayamos mejorando, que como nos ha dicho, siendo dos ya no tenemos libertad absoluta. Ahí ya tenemos que estar mirando a ver cómo hay un ten con ten. Y si somos millones y millones, pues fíjate. La libertad de conciencia es una consecuencia de la libertad de pensar. Y la respuesta es: la conciencia es un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, al igual que el resto de sus pensamientos. Claro, pero yo también os puedo compartir que nos han enseñado que primero tenemos que ser espíritu para llegar a ser materia. Usamos nuestra parte mental y orgánica si nuestro espíritu tiene el consentimiento de tomar forma. Si no, así que siempre está el punto conciencial antes que el materialista. Bueno, la siguiente pregunta dice: por respeto a la libertad de conciencia, ¿debemos permitir que se difundan doctrinas perniciosas? ¿O podemos, sin atentar contra esa libertad, intentar que vuelvan al camino de la verdad aquellos que se han extraviado por seguir principios falsos? Y la respuesta es: sin duda podéis intentarlo e incluso debéis hacerlo. Pero enseñad según el ejemplo del Maestro Jesús, mediante la dulzura y la persuasión y no por la fuerza, lo cual sería peor que la creencia de aquel a quien queréis convencer. Si hay algo que está permitido imponer, es el bien y la fraternidad. Con todo, no creemos que el medio de lograr que se los admita sea obrar con violencia, pues la convicción no se impone. Y dado que todas las doctrinas obligan la pretensión de ser la única expresión de la verdad, ¿mediante qué señales podemos reconocer a aquella que tiene derecho a presentarse como tal? Y la respuesta es: será la que haga más hombres de bien y menos hipócritas, es decir, hombres que lleven a la práctica la ley de amor y caridad en su mayor pureza y en su aplicación más amplia. Mediante esa señal reconoceréis que una doctrina es buena, pues toda doctrina cuya consecuencia sea sembrar la destrucción, la desunión y establecer una demarcación entre los hijos de Dios, solo puede ser falsa y perniciosa. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto tiene miga. A mí me gustaría compartiros que por eso es por lo que os he comentado que, aunque acepto que estamos viviendo un popurrí, y que ni tan siquiera en las leyes sociales están haciendo, y me perdonen, pero como ser adulto tengo derecho a opinar, puesto que vivo en democracia y luego me llaman a votar. Pues que hagan un poquito más esfuerzo en sus proyectos,
porque en esas leyes sociales se reflejen verdaderos comportamientos humanistas para que nos alberguen a todos y a todas un poquito, a quienes saben y a quienes no saben, porque llega el momento en que la necesidad te obliga y te acercas a una institución a la que te haga falta, porque necesitas de esa institución para que o bien te acoja, o bien te informe, o bien te ayude a sobrellevar mejor lo que sea. Y de verdad, y os lo estoy diciendo muy en serio, que le está tocando de lleno a una compañera espírita. Y ahora ya con la pandemia está siendo el tema aún más retorcido. Y entonces es muy triste, ¿eh? Y ha llegado a decir que si su solución sería suicidarse. O sea que es muy triste, ¿eh? Y solo para salir y no implicar a su familia en lo que a ella la está pasando, que encima es por alguien de esa familia. O sea que es muy triste, ¿eh? Pero entonces, ¿cómo se solucionarían las cosas que nos agobian tanto y estamos haciendo, por así decir, un poquito la voluntad de Dios que se nos ha llegado a alcanzar, a hacer? Estamos aplicando una disciplina sana y hacemos el bien por el bien mismo, porque no recibimos remuneración económica por ello. Estamos compartiendo tiempo y ganas, estrujando nuestra mental para que se adapte a esta información y lo recicle como cada cual podamos. Y el caso es que salga algo mejor. Suponeos que eso a nivel ética y moral lo pueden aplicar aquellos que están ocupando ya sus puestos en la política, en la religión y en la cultura. Sacarían mejores leyes sociales que nos vendrían mejor a la mayoría, por lo que han dicho aquí al final, porque nos conviene hacer el bien más que llevarnos a, no sé, a dispersarnos o a terminar en guerras o cosas así. Nos conviene prevenirnos con todo lo que ya hemos acumulado de información y experiencia y generar leyes sociales mejores y más ampliamente para la mayoría, porque hay otras gentes que se sienten ya tan perjudicadas que hasta les da vergüenza acercarse a pedir ayuda a una institución, cuando sería lo mínimo que te dijeran no hay nada que hacer. Pero sería lo mínimo que un ser humano dijera, vamos, me encuentro más solo o más sola que la una. A ver quién me puede sacar de esta cosa que es que ya mentalmente no puedo razonar más. Y nada, después de llorar y todas esas cosas, pues sigues diciendo que bien te vendría la ayuda de alguien que estuviera más cerca, porque ya sabemos que Dios está siempre. Dicen, Dios es el todo y en el todo está, pero es de agradecer Dios y ayuda, y sobre todo en situaciones tan límites, porque está siendo una persona que tiene desperticidad. Muchas gentes hoy día en el siglo XXI tenemos una cierta desperticidad, aunque no todas estemos practicando la misma disciplina. Pero en el fondo estamos actuando para el bien, por el bien mismo, desde donde nos toca vivir y aprender, porque hay disciplinas en las otras áreas de conducta conciencial pues que son sanas y son pacifistas. Pero claro, nosotros, el grupo espírita quizá es el que más está dando explicaciones para que razonemos y para que saquemos conclusiones propias, que no ha sido fácil, nunca ha sido fácil, pero que la unión y el esclarecer hace mucho bien. Eso es lo que puedo aportaros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Me oís? Sí. Es que Gracias, me están saliendo unos letreros, se ha ido la pantalla, me sale propaganda, no sé, pero bueno, yo, si me oís, ahora no os veo. Te oímos. ¿No se ve nada? No sé, se me ve, me sale skit gratis, un registro Google Play.
Pues tendrás que tener alguna X así por la parte en el ángulo superior derecho No, de los ya me voy a... para poder cerrar esas ventanas de anuncios. ¿Sí? Pues eso. Alguna X tiene que haber así pequeñita a veces para poder Sí, quitarlos. antes he quitado uno, pero ahora no me sale ninguna X. Pongo atrás, bueno, no os quiero interrumpir con estas cosas. Pero sí que puedes oír, porque si Sí, ahora... lo único, Vale. bueno, lo importante es que os oiga y ya están. Y tú opinas también, vamos, quiero No, decir, sí, en base a tu estoy de acuerdo, experiencia. estamos hablando de lo mismo un poco todo el tiempo. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y sí, la sociedad, hay mucha gente que sufre y más con la pandemia, pues que tendría que tener más ayuda. De eso se trata, sí. Pues sigo por aquí entonces. Sí, La libertad es la facultad que le permite al individuo decidir u obrar según su voluntad. De esta manera, el hombre es por naturaleza dueño de sí mismo, es decir, que tiene el derecho de hacer todo lo que crea conveniente o necesario para la conservación y el desenvolvimiento de su vida. Esa libertad no es absoluta y no podría serlo por la sencilla razón de que al convivir en sociedad tiene el deber de respetar ese mismo derecho en cada uno de sus semejantes, que es lo que se ha leído antes, ¿no? De que en cuanto estamos al lado de una persona ya tenemos que respetar sus derechos también. Para que el hombre pudiera gozar de libertad absoluta, sería necesario que viviera aislado como el eremita en el desierto. Desde el momento en que dos hombres estén juntos, existen entre ellos derechos recíprocos que les corresponde respetar. Por lo tanto, la libertad es relativa y debe ser adecuada a la libertad del otro, porque la libertad y el derecho de una persona terminan donde comienzan la libertad y el derecho del otro. La comprensión de la ley de la libertad nos hace entender que para progresar nos necesitamos unos a otros y que todos tenemos derechos recíprocos que es necesario respetar, puesto que cualquier perjuicio que provoquemos a nuestro semejante como consecuencia de actos que hayamos realizado no quedará impune ante la ley de Dios. Es por esta razón que la enseñanza de Jesús de no hacer a los otros lo que no nos gustaría que los otros nos hicieran. Mateo 7:12. Enseñanza conocida como la regla de oro. Establece los límites de nuestra libertad y nos orienta acerca de cómo vivir en sociedad según los derechos y deberes que nos corresponden. Ante Dios, el hombre es responsable de su pensamiento. Se ha comprendido debidamente la ley de libertad cuando aprendemos a establecer una relación entre la libertad de pensar y la libertad de conciencia. Como sabemos, la libertad de pensar es absoluta en el ser humano. En cuanto al pensamiento, el hombre goza de ilimitada libertad porque no hay manera de ponerle obstáculo. Volando en las alas del pensamiento, la mente espiritual refleja sus propias ideas, tanto como las ideas de las mentes con las cuales establece afinidad, según los procesos naturales de sintonía. En los seres primitivos, la mente aparece debajo de la ganga del instinto. En las almas humanas surge en medio de las ilusiones que invaden la inteligencia. Y en los espíritus perfeccionados se muestra como precioso brillante que revela la gloria divina. Cuando desde nuestra posición espiritual, confinados como nos hallamos entre la animalidad y lo angelical, nos dedicamos al estudio de la mente, tendemos a considerarla como el campo de nuestra conciencia despierta
dentro de la franja evolutiva en la cual el conocimiento adquirido nos permite obrar. Bueno, es todo lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Que pues depende de nuestro grado evolutivo, pues así nos comportamos. Como decía Rosa, pues los que estén más cerca de la animalidad, pues eso, con esos instintos más, como decía ella, de odio, del ataque, de las guerras, ¿no? Y más hacia lo angelical, pues mejor nos comportamos, ¿no? No nos cuesta trabajo, nos sale como algo natural hacer el bien, ¿no? Aunque tengamos todavía que seguir puliendo aristas. Por eso estamos aquí, José, en este mundo, para eso, ¿no? Para pulir. Ahora puedo leer, ¿eh? También, ya, sí. Pues mira. No, sigue, que has leído muy poquito, sigue. Se comprende así que el pensamiento a todo le infunde acción. Es creativo y transformador. Destruye y vuelve a construir para alcanzar como resultado el acrisolamiento, la sublimación. Pues sí, la verdad eso que pues puede crear, transformar y puede destruir. Eso, el pensamiento nos puede hasta enfermar, ¿no? Nos puede sanar, ¿no? En fin, que a través del pensamiento podemos llegar hasta, como eso que dice, ese acrisolamiento, cuando nos demos cuenta de que nuestro pensamiento se ha ido sublimando, que ya no está, como dices tú, en el ego, ni en el ataque, ni en el juicio, pues entonces, sobre todo, nos va a beneficiar a nosotros y al mismo tiempo vamos a estar irradiando una sintonía, una vibración que también va a beneficiar a los demás, a los que nos rodean, ¿no? Como decía este señor, estamos emitiendo desde nuestro consciente pues una buena sintonía hacia el consciente de todos los demás. Estamos aportando como esa parte personal, ¿no? Positiva, ¿no? En ese contexto, la conciencia representa tal como nos esclarecen los espíritus de la codificación, un pensamiento íntimo que pertenece al hombre, como todos los otros pensamientos. Es el centro de la personalidad, centro permanente e indestructible que subsiste y se mantiene a través de todas las transformaciones del individuo. La conciencia no es solamente la facultad de percibir, sino también el sentimiento que tenemos de vivir, obrar, pensar y querer. Es única e indivisible. Pues te lo dejo aquí, Rosa, si quieres. No, José, sigue leyendo. Entretanto, a medida que los espíritus evolucionan, la conciencia del bien y del mal está mejor definida en ellos, de modo que la libertad de conciencia, al regular las relaciones interpersonales, refleja una de las características de la auténtica civilización y del progreso. La conciencia entendida como facultad de determinar evaluaciones morales o juicios de valor es un atributo mediante el cual el hombre puede conocer y juzgar tanto su realidad como la realidad de los otros. Los juicios realizados por la conciencia y las interpretaciones de los hechos y de los acontecimientos cotidianos presentan limitaciones, porque están fundamentados en los parámetros morales que cada uno establece para sí mismo.
miramos con nuestras gafas de colores, ¿no? Y vemos los demás con nuestros colores, ¿no? La conciencia es el fruto de las experiencias y creencias individuales elaboradas en el contexto cultural donde está insertada la criatura humana y se pone de manifiesto en concordancia con la evolución espiritual del ser. De esta manera, mientras que la libertad de pensar es ilimitada, la libertad de conciencia es restringida, porque depende del nivel evolutivo del espíritu. La conciencia que no está esclarecida puede alimentar ideas malsanas, generar y provocar acciones moral y éticamente abusivas, que derivan en la manifestación de sufrimientos y desarmonías para sí misma y para el prójimo. Los impedimentos a la libertad de conciencia, la propagación de doctrinas perniciosas y la esclavitud humana son ejemplos de los desvíos provocados por espíritus imperfectos dominados por el orgullo y el egoísmo. Debemos actuar con cautela cuando condenamos las acciones, ideas o creencias de las personas para no atentar contra la libertad de conciencia. No obstante, es oportuno tener en cuenta que reprimir los actos exteriores de una creencia, si ocasionan perjuicios a terceros, no es atentar contra la libertad de conciencia, porque esa represión en nada afecta la libertad a la creencia que se conserva íntegra. Creo que ahí ya nos lo deja claro, que esa parte que ya sabemos que tiene una tendencia destructiva o perversa o morbosa, pues eso no, eso porque lo corrijamos y no lo dejamos que participe de esas maneras, no estamos ofendiendo a Dios por eso, y menos, claro, a sus criaturas. Ahora sí, ¿quieres seguir un poco? Como quieras. Sí. Bueno, sigo un poquito. Por otro lado, siempre que nos sea posible, podemos y debemos orientar hacia el camino de la verdad a quienes se extraviaron, valiéndonos, según el ejemplo de Jesús, de la dulzura y de la persuasión, pero no de la fuerza. Como nos esclarecen los espíritus superiores, sí, algo se puede imponer, es el bien y la fraternidad, pero no creemos que la violencia sea el mejor medio para conseguir que se los acepte. La convicción no se impone. Otro abuso de la manifestación de la conciencia es la esclavitud, es decir, la sumisión de la voluntad, el cercenamiento de la libertad de trasladarse, de obrar y de pensar del ser, independientemente de la forma en que se manifieste. La esclavitud es contraria a la ley de Dios porque es un abuso de la fuerza, aunque forme parte de las costumbres de un pueblo. La ley humana consagra la esclavitud, es contraria a la naturaleza porque asemeja a los hombres a los irracionales y los degrada física y moralmente. La esclavitud humana es un mal. El mal es siempre el mal y no hay sofisma que logre que una mala acción se transforme en buena. Pero la responsabilidad del mal es relativa a los medios de que se disponga el hombre para comprenderlo. Aquel que saca provecho de la ley de esclavitud siempre será culpable de violar a la ley de la naturaleza. A pesar del sufrimiento que existe en el planeta, lo cierto es que la humanidad ha progresado y que se ha generalizado mundialmente la preocupación por valorizar la paz entre los pueblos y los individuos. De un siglo a otro, el hombre encuentra menos dificultades para pensar sin trabas y en cada nueva generación se amplían las garantías individuales en lo referente a la inviolabilidad del fuero interno. En cuanto a las
discrepancias religiosas, las llamas de las hogueras han sido sustituidas por las luces del esclarecimiento, y en la catequesis filosófica o política tengamos la certeza de que de aquí en adelante se intentará emplear cada vez más la fuerza de la persuasión en vez de la imposición por la fuerza. Sí, es así. Siempre es a través del amor y del propio ejemplo que ayudamos a los demás a mejorar, a tomar la toma de conciencia, ¿no? Y la libertad el respeto a todas las religiones y a todas las doctrinas que hay, porque todas se basan en lo mismo, en la ley del amor. Supongo que ese es el objetivo, yo creo, ¿no? Que ese es el objetivo de todas las filosofías o de todas las religiones. Le podemos llamar, yo siempre digo, creo que lo he comentado también aquí, que lo podemos llamar de la manera que queramos llamarlo. Da lo mismo. En el fondo es el amor, como lo llamemos. Dios, Jesús, Jehová, Buda, como queramos. Pero en el fondo lo que todos deseamos es eso, ¿no? Es llegar a la perfección a encontrar el amor. Lo que es realmente la palabra amor, no el amor, no. El amor, realmente lo que es. Calculo que debe ser dificilísimo llegar a eso. Muy pocos son los que, es lo que, por lo menos lo que intento yo, calculo que la mayoría de la gente, ¿no? Y lo que cuesta tanto poder llegar, ¿no? Que han llegado o llegarán y se llegará mucha gente. Y luego que las generaciones venideras tendrán un poco más, al tener una mente más amplia, ¿no? Una capacidad evolutiva, literalmente una capacidad evolutiva más amplia, no quiere decir que sean mejores. Yo siempre digo lo mismo, no quiere decir que nuestros hijos sean mejores que nosotros, es que nosotros no teníamos los medios que ellos tienen en estos momentos como para poder, ni las evoluciones, claro, son más evolucionados que nosotros, para eso vienen, ¿no? Para mejorar lo que cada generación, supongo que como lo dice Innova, lo que pretende es mejorar las generaciones anteriores, ¿no? Pienso. Sí, mejorar las causas y condiciones del ser humano. Y los jóvenes, yo pienso que incluso a nivel de ecología, de salud del planeta, de cambio climático, pues están trabajando mucho. Y ahí se nota ese esfuerzo de ellos, ¿no? Tienen más conciencia del ecologismo, del vegetarianismo en sentido de más amor a los animales, y hay mucha conciencia despierta en los jóvenes. Lo que pasa que yo creo que nuestra generación es una generación, un impasse, ¿no? Entre hombres, son más evolucionados porque hay más maneras, hay más tecnología o hay más campos de visión que nos han dejado descubrir nuestros ancestros, porque ellos pobres no sabían, les faltaba evolución. No es que sean ignorantes, es que hayan sido ignorantes, simplemente que ellos, como que ahora a lo mejor va creciendo esa semillita que muchas de esas personas han dejado sembradas, ¿no? Y a lo mejor somos nosotros los que estamos abriendo el germen
y son las generaciones posteriores los que van a ir viendo ese árbol, esa planta, esa flor crecer y madurar y llegar a la perfección. No sé. Muy bien. Sí, me supongo que si también vienen, como decía Emi, que la población del 1500 ese hasta ahora se ha multiplicado, que vengan de otros planetas con más conciencia también, pues claro, ya desde pequeños tienen las ideas más claras, ¿no? Ya saben qué es lo que no hay que hacer, no se sorprenden de que las cosas haya que hacerlas bien por encima de los intereses económicos, por ejemplo, ¿no? Pues eso, en vez de fabricar todo ese plástico y toda esa contaminación y todas las cosas tan contaminantes, pues ya he visto que había este joven que había creado una forma de limpiar ese plástico de los mares, en fin, que tienen ya unas capacidades que, como el hijo de Adriana, pues seguramente que emplee ese conocimiento para que se puedan hacer cosas y que podamos resolver todos los estropicios que hemos hecho, ¿no? Porque ya no están basados en esos intereses personales, sino que están más basados en el interés común, en que a todos nos vaya bien. Lo que pasa que no es que nosotros hayamos hecho estropicios, es que a lo mejor lo que creíamos en aquel entonces, lo que yo creía hace 10 años, hoy me he dado cuenta de que no es realmente lo correcto. Pero claro, es que en aquel entonces, ¿quién a mí me iba a decir que no era lo correcto? Si es que yo por mis creencias en ese momento, yo creía que era lo correcto. Y realmente hoy me doy cuenta de que no es que estuviera equivocada al 100%, pero sí que vamos cambiando, ¿no? Vamos evolucionando, si es la palabra esa, la palabra más correcta, ¿no? Vamos evolucionando. Que para eso también estamos acá, como dijo Rosa, como dijo Emi, que para eso estamos acá, estamos para evolucionar. Sí, a lo mejor eso que nosotros no nos lo planteábamos así, pero ya ellos como que vienen con esa conciencia ya como despierta y es como, pero es que las cosas no se hacen así, es que un poco como diciendo, hasta un niño, ¿no? Ya te dice, es que esto no se hace para reciclar, como, no lo puedo entender, ¿no? Como es al revés, ¿no? Que están en otra conciencia y no pueden entender cómo no se pueden hacer las cosas bien. Ya no se tienen que adaptar o que evolucionar, sino que ya vienen preparados, ¿no? Quizá por eso, para poder hacer esa regeneración, ¿no? Porque si no, a lo mejor a nosotros nos costaría todavía, empezamos a tomar conciencia y ya cuando queramos acordar ya nos hemos tenido que marchar, ¿no? Sin embargo, ya van a pegar como ese empujón, ¿no? Que necesitamos para decir, no, todo esto tiene que cambiar. Y al final es eso, que como todos llevamos esa partícula, pues eso que hemos dicho antes, cada parte positiva que añadimos al consciente de la humanidad, pues va sumando y al final lo incorporamos, lo queramos o no, como pasa con la masa crítica esa, pues al final lo vamos a incorporar, vamos a despertar sí o sí, ¿no? Aunque a algunos